Buenos días para todos. Agradezco su presencia en este lugar, agradezco haber atendido la convocatoria, agradezco al doctor Gilberto y a su equipo por la organización del evento, a la Cámara de Comercio de Tuluá y a FENALCO Tuluá, les agradezco por el apoyo. Quiero antes de arrancar preguntarles quiénes son profesionales en la contaduría pública. Convención de contadores. ¿Hay empresarios que nos acompañan hoy? Bueno, perfecto. Cuando terminemos esta conferencia, ustedes ya no van a ser simplemente contadores públicos o funcionarios de la DIAN que nos acompañan. Ustedes van a ser embajadores del régimen simple. El régimen simple es una herramienta muy importante que ha determinado el gobierno nacional con el fin de ayudar a todos los contribuyentes para hacer que las cosas se les hagan más fáciles. Esta semana, entre hoy y mañana, estamos terminando una ronda nacional que estamos haciendo por todo el país, en la que hemos capacitado cerca de 50.000 personas desde el mes de mayo, y hemos escuchado alrededor del régimen simple muchas mentiras. Hemos escuchado alrededor del régimen simple muchos mitos que hoy quiero desvirtuar. Y la idea es que si usted tiene alguna pregunta, se sienta en total libertad de escribirla en una hoja, y al final yo voy a recoger todas las hojas. Les agradecería que las preguntas las dejemos para el final, porque en medio de la conferencia puedo resolverlas. Una de las primeras mentiras o una de las primeras preocupaciones que hay acerca del régimen simple es aquella que dice que el régimen simple es inconstitucional. Quisiera saber si nos acompañan personas de los municipios, del equipo de gobierno o de la alcaldía de Tuluá. Ok, ustedes le van a dar el mensaje a ellos. Parte de las preocupaciones que tienen los municipios en Colombia es que el régimen simple es inconstitucional porque, según dicen ellos, les viola la autonomía territorial. Y además hay otros que dicen que se preocupan por cuanto dicen que el régimen simple elimina el ICA. Esta mañana leía un Twitter que decía eso. Y eso es una mentira. El régimen simple no elimina el ICA, que es una de las fuentes más importantes de ingreso de las entidades territoriales. El día 14 de agosto, la Corte Constitucional, en sentencia C368, se pronunció sobre el régimen simple. Y si bien se declaró inhibida en pronunciarse sobre el fondo, lo que implica que seguramente va a hacerlo en otras demandas que existen en este momento, dijo dos cosas muy importantes que conocemos por el comunicado de prensa que salió de ese día y que ustedes pueden consultar en la página web de la Corte Constitucional. Lo primero que dijo es: el régimen simple no elimina el ICA. En efecto, dijo que, contrario a lo que afirma el demandante, la disposición demandada, es decir, el régimen simple, no elimina el ICA. Y además señaló que no hay ninguna duda de que el régimen simple no elimina la facultad de las entidades territoriales para acoger y establecer el tributo, y para disponer el tributo y para gestionarlo, aunque limitando una sola facultad que tienen los municipios, y esa facultad se llama la facultad de recaudo. Lo único que nosotros vamos a hacer frente al impuesto de industria y comercio para los municipios es algo que se llama el recaudo. Es decir, vamos a obrar para los municipios como un verdadero banco, en donde ustedes contribuyentes o ustedes o sus clientes vienen a la DIAN y pagan el impuesto, y nosotros en un término de 12 días hábiles se lo entregamos a los bancos, al municipio. Y es un término muy razonable, teniendo en cuenta que algunos municipios tienen periodos de reciprocidad, que es el tiempo en el que el banco se queda con la plata por hacer el recaudo, tiempos que superan los 20 días en algunos casos. De manera que nosotros les vamos a garantizar, y eso está garantizado en el decreto reglamentario que quiero presentarles hoy también, la plata a los municipios en 12 días. No solamente la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del régimen simple, también lo hizo
el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, cuando en el curso de este proceso le pide a la Corte Constitucional que no estudie de fondo la demanda que han presentado, por cuanto considera que es una demanda que es inepta. Sin embargo, dice, en caso de que no decida acoger mi solicitud de declararse inhibida, le pido que declare que el régimen simple es constitucional, por cuanto no le viola la autonomía a los municipios. Y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario también se pronuncia. Dice que el ICDT considera que la Ley 1943, en los apartes del artículo 66, que es el que señala o reglamenta el régimen simple, es constitucional. Entonces era lo primero que tengo que decirles para que les quede absolutamente claro, y es: el régimen simple no viola la Constitución y es constitucional. Esta semana la Corte Constitucional está estudiando la ley de financiamiento por medio de la cual se aprobó el régimen simple por asuntos de forma, y algunos dicen que se va a caer. Yo personalmente no lo creo. Sin embargo, eso es un riesgo que tienen todas las leyes de la República. Por ahora quiero decirles que el régimen simple que nos convoca a esta hora es constitucional y se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico. Muchas otras cosas que se han dicho acerca del régimen simple es que el régimen simple es una estrategia que se ha inventado el gobierno para sacarle la plata a los contribuyentes, que quién sabe para qué quiere que yo me inscriba rápidamente, inventándose quién sabe qué cosas, porque eso tan bueno no dan tanto, dicen por ahí, porque es que me quieren cobrar más impuestos. Y eso son mentiras. Miren, el régimen simple, que fue creado por la Ley 1943, tiene 3 finalidades que ustedes tienen que saber. La primera finalidad es el impulso de la formalización laboral y empresarial en Colombia. Ustedes saben, de las personas que están ocupadas en Colombia, aproximadamente cuántas no están aportando al sistema de seguridad social en pensiones y en salud. Díganme una cifra. De las personas ocupadas, ¿cuántas no aportan al sistema? ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje? Di un número. 60, 40, 80. El DANE, ¿cuánto? 30. Miren lo que dice el DANE. El DANE dice que en el trimestre abril-junio, el 47.9% de las personas ocupadas en Colombia están en la informalidad. Es decir, la mitad de las personas que están ocupadas devengando un ingreso en Colombia no están aportando al sistema de pensiones, no están aportando al sistema de salud. Mire, por cuenta de la informalidad laboral en Colombia, el sistema pensional en Colombia está dejando de recibir 24 billones de pesos. Por cuenta de la informalidad laboral en Colombia, el sistema de salud está dejando de recibir 4 billones de pesos por cuenta de personas con capacidad de pago en el Sisbén. Por cuenta de la informalidad empresarial en Colombia, hay evasión de IVA y de renta que equivale a 5 puntos del PIB. Señores, estos son varias reformas tributarias y las sumamos todas. Y nos quejamos que ¿por qué tenemos que pagar más impuestos? La informalidad es un problema muy serio en Colombia y depende de usted y de nosotros que disminuya. Y para eso el régimen simple trae unas herramientas muy valiosas. Y ustedes se van a acordar de mí cuando en un corto tiempo, en unos meses, empecemos a ver que esta cifra del 47.9% empiece a disminuir por cuenta de las herramientas que el régimen simple le da a los empresarios. Segundo, el régimen simple tiene otras 2 finalidades. Simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria para los contribuyentes y reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes.
Miren, seguramente acá hay contribuyentes o los clientes de ustedes actualmente generan ingresos en Cali, Palmira, Viges, Buga y Tuluá. ¿Qué tiene que hacer un contribuyente que genera ingresos en esos municipios hoy en día? Tiene que ir a pagar el impuesto de industria y comercio en cada uno de esos municipios. De manera que tiene que saberse el calendario tributario de Cali, de Viges, de Palmira, de Buga y de Tuluá. Tiene que conocerse los formularios de cada uno de ellos, tiene que saberse las fechas de las retenciones y autorretenciones, tiene que conocer las tarifas, que cada municipio puede tener al menos 300 o 500. Hay estudios que dicen que el impuesto de industria y comercio es el impuesto más costoso que hay en términos operativos. Y yo se los puedo decir por experiencia. En mi trabajo anterior yo tenía que firmar declaraciones tributarias. Y firmaba declaraciones tributarias desde Bogotá, que venían a Cali, que venían a Riohacha, que venían a Leticia, que iban a Boyacá, que costaban 700 pesos, que costaban 2.000 pesos, 5.000 pesos, 0 pesos. Tocaba firmarlas, hacerlas desde Bogotá, disponer un equipo completo de profesionales para hacer una declaración que cuesta 700 pesos y sumémosle el costo de mandarla, radicarla, porque es que hay algunos que no reciben bancos, hay algunos municipios que solamente reciben en la ventanilla de tesorería del banco, y haga lo que quiera. Ahí no me quedo. Un contribuyente actual, si es responsable del Impuesto Nacional al Consumo, tiene que presentar 6 declaraciones en el año. Si es responsable del IVA, tiene que presentar 3 o 4. El régimen simple tiene herramientas que buscan eliminarle las cargas formales y sustanciales a los contribuyentes, a ustedes, señores contadores. Con una sola declaración en el régimen simple, con una sola declaración, usted puede salir de hasta 6 impuestos. Con una sola declaración, usted puede cumplirle a casi a la totalidad de los municipios en el país, a los 1022 o los que haya, sin salir de Tuluá, sin salir de su casa, sin salir de su oficina, o si está de paseo en Nueva York, desde allá puede declararle el impuesto a todos los municipios. Eso es el régimen simple, una sola declaración. Pensemos si en este caso donde tengan ingresos de 5 municipios, que hayan 6 anticipos en el municipio, tenemos 6 por 5, 30, más las 3 del IVA, 33, más 6 de consumo, 39, 40, 50 declaraciones, y se las vamos a reemplazar por una sola declaración con 6 anticipos. Eso es simple. Quiero hablarle de los beneficios y las ventajas que tiene el régimen simple. Primero, es un impuesto o es un régimen de cálculo directo. Es decir, no está sujeto a reglas de depuración de la base gravable. Usted ya no tiene que estar pensando en cómo es que tengo que depurar la base gravable, si esto lo puedo restar, si esto no lo puedo restar, ¿será que esto le gusta a la DIAN? ¿Será que no le gusta? ¿Qué hago? En el régimen simple, lo único que usted le va a restar a la base gravable son 2 cosas: los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y los ingresos que no constituyen ganancia ocasional. Eso usted lo va a disminuir de la base gravable. Nada más. Tiene un solo mecanismo de determinación. No hay presunciones, no hay comparaciones. Un solo mecanismo de determinación, fácil, simple. Es un impuesto que tiene una estructura plana. Es decir, prescinde de imputaciones de costos y deducciones. Usted ya no va a tener que estar preocupado por si esta factura le sirve, si no me sirve para descontarme costos.
porque en el régimen simple usted ya no tiene que preocuparse por eso. Usted ya no tiene que ponerse a inventar costos, a generar gastos, nada de eso, porque usted va a pagar sobre su ingreso bruto a unas tarifas muy, muy bajas. Es un impuesto de liquidación uniforme, de igual procedimiento de liquidación para las personas naturales o jurídicas, sin regímenes excepcionales. Fácil. Señor director, ¿cuál es el municipio de su jurisdicción más lejano de acá? El Cairo. ¿A cuánto estamos en el Cairo? Del Cairo. 3 horas. ¿Cuánto vale un pasaje del Cairo a Tuluá? Pongámosle un valor. 5.000 pesos. ¿Mucho? 12.000 pesos. 18.000 pesos. 26.000 pesos. ¿Qué tiene que hacer un contribuyente? ¿Qué tiene que hacer un contribuyente del Cairo que quiera sacar su RUT hoy en día? Por primera vez. Tiene que ir a la DIAN, o sea, tiene que pagar los 18, 26, los 5, lo que cueste ese pasaje, ida y vuelta, sacar una cita en la DIAN, correr el riesgo que llegue a la DIAN. No, eso no pasa. Eso son excepciones. Pero que le toque sacar una cita, es decir, se sacó. No, esas cosas eran del pasado, ya estamos en la modernización. Esa persona tiene que dedicar un día y al menos 50.000 pesos para sacar el RUT, ¿o no? ¿Qué dice esa persona cuando dice que tiene que formalizarse y ve que le cuesta tanto sacar el RUT? ¿Qué dice? ¿Qué voy a sacar el RUT? ¿Qué me voy a formalizar? Uno de los beneficios del régimen simple, que fue una orden que le dio a la DIAN la ley de financiamiento, es saque el RUT simple. ¿Ustedes se imaginan que la persona del Cairo pueda sacar el RUT sin tener que venir? Por primera vez, en una herramienta muy sencilla, con una interfaz muy clara, desde su celular, solo necesitan una conexión a internet que le cueste 0 pesos, que se pueda loguear o identificar con su biometría. Parece ciencia ficción, ¿verdad? De hecho, en algunos sitios en los que hemos estado hasta se ríen. Dice que eso, ¿qué va a hacer la DIAN? Pues es una realidad. La DIAN a partir del día 15 de agosto tiene disponible para todos los contribuyentes que se quieran inscribir por primera vez en el régimen simple, algo que se llama el RUT simple. Y es una herramienta que les permite tener una nueva interfaz gráfica muy amigable. Ahorita vamos a ver un video. Tiene acceso al servicio desde cualquier dispositivo móvil, ya no tiene que pagar los 30.000 pesos para venirse hasta acá. No requiere de preguntas de verificación, se puede formalizar en 5 pasos, solo necesitamos la foto de la cédula. RUT simple para los contribuyentes del régimen simple. Es un beneficio más que contribuye a la formalización. Sabemos que la formalización tiene múltiples dimensiones. Y hay 2 dimensiones que se llaman las dimensiones de entrada. Y esas son el registro en la Cámara de Comercio y la inscripción en el RUT. Estamos facilitando las cosas para que la gente se formalice. Es un régimen sencillo, sin complejidad normativa. Usted no tiene que ser un doctor para poder liquidarlo. Es un régimen de facilidades en los trámites, tiene certeza del impacto tributario, usted puede hacer ya cuentas y saber cuánto podría estar pagando según lo que aspira a tener de ingresos. Es un régimen que no tiene trámites de inscripción y además es voluntario, señores, voluntario. El régimen simple es además un muy buen negocio. Y es un muy buen negocio porque, primero, tiene tarifas impositivas que van desde el 1.8% hasta el 11.6%. Es un régimen que es un muy buen negocio porque todo lo que usted le pague a sus trabajadores por concepto de pensiones se descuenta del impuesto. A ver,
¿Cuánto le paga un empleador a su empleado por pensiones? El 12%. Pensiones. El 16%, pero 4 lo paga el empleado, y el 12 lo saca de bolsillo el empresario. Ese 12%, señoras y señores, completico, el empresario ahí lo paga, pero luego se lo descuenta del impuesto, con la única limitación del impuesto mismo, es decir, no genera saldos a favor. Y además tampoco toca los ingresos de los municipios, que son sagrados. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Si usted hace parte del régimen simple, también va a ser un buen negocio, porque va a ser posible que usted se exonere de los pagos que tenga que hacerle a sus empleados de salud, de ICBF y de SENA. Es decir, si usted está en el régimen simple y es persona natural y tiene 2 empleados a los que le pagan 10 salarios, hasta 10 salarios mínimos, o si es persona jurídica y tiene un empleado y les paga hasta 10 salarios mínimos, usted no les va a pagar el 8.5% de pensión. De salud, perdón. Está exonerado de los pagos a salud, como dice el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir con eso? Que estar en el régimen simple es un buen negocio porque le permite contratar empleados a muy bajo costo. Porque si usted tiene empleados formales, va a pagar pensión, y toda esa pensión, con esa va a pagar el impuesto. Ya no es necesario que usted se invente figuras de contratos de prestación de servicios para disfrazar contratos laborales, no es necesario. Pero no solamente el régimen simple es un buen negocio por eso, es un buen negocio porque, escúchenme esto, quien opte por el régimen simple no estará sujeto a retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA. ¿Cuánto es la retención en la fuente para un prestador de servicios hoy? 11%, 10% de renta y 1% de ICA. Es decir, si ese prestador de servicios va y radica una cuenta de cobro en determinada entidad pública o privada, ¿cuánto le pagan si su cuenta de cobro es de 10 millones de pesos? 8.900.000. Pero si ese personaje estuviera en el régimen simple, la cuenta de cobro va a ser por 10 millones de pesos y su consignación va a ser por los mismos 10 millones de pesos. No está sujeto a retenciones en la fuente. Yo tengo un amigo en Bogotá que se dedica a prestar servicios de asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Él lleva más o menos como 3 años prestando su servicio. Y conversaba con él hace unos días y me decía: oiga, Julio, es que estoy preocupado porque ya no tengo tiempo para hacer todos los temas administrativos de mi empresa. Facturar, cotizar, estar pendiente de los clientes, pagar la seguridad social. Miren, no me está quedando tiempo para dedicarme a lo que tengo que dedicarme, y es atender a los clientes. Hicimos la cuenta por el régimen simple. Si él se pudiera pasar al régimen simple, ¿saben cuánto se ahorraría anualmente por cuenta de este beneficio solamente de las retenciones en la fuente? Dígame un número. 20 millones de pesos. ¿Saben qué me dijo él? Voy a contratar a mi auxiliar administrativa para que le ayude. El régimen simple va a generar empleo, y va a generar empleo formal, porque a los empresarios les va a costar menos contratar. El régimen simple también es un buen negocio porque se pueden descontar el 0.5% de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos. Es decir, si el contribuyente recibe el 100% de los pagos por medios electrónicos, se va a quitar aproximadamente medio punto de la tarifa. ¿Cuáles son los medios electrónicos? Pues una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, pero también dijimos en el decreto reglamentario que era cualquier medio de pago presencial o virtual que permitiera
la extinción de una obligación por un mensaje de datos. Una transferencia de cuenta a cuenta, de banco a banco, es un pago por medio electrónico. Si usted, señor empresario, recibe todos sus pagos por transferencia bancaria, va a tener un descuento del 0.5%. El régimen simple es un buen negocio. Es que el régimen simple trae menos costos transaccionales porque usted ya no va a necesitar el diligenciamiento del formato con el que hace las retenciones en la fuente, o más bien lo va a necesitar de una forma muy pequeña. ¿Por qué? Porque las únicas retenciones en la fuente a las que está sujeto el contribuyente del régimen simple es aquellas retenciones en la fuente a título o las retenciones en la fuente de índole laboral y las retenciones en la fuente a título de IVA. Ya no va a necesitar el formato 110, que es el de declaración de renta. Ya no va a necesitar el formato 300, el formulario 300 cada 3 o cada 4 meses o cada 2 meses, sino una sola vez al año. Y ya no va a necesitar diligenciar todos los formatos de todos los municipios porque lo va a diligenciar solamente con nuestro formato. El régimen simple es un régimen transparente. Y es transparente porque desincentiva la creación de vehículos elusivos o figuras jurídicas ficticias, reduce las inconsistencias, excedentes, reprocesos. Usted ya no va a tener que ir a la DIAN permanentemente a pedir devoluciones por saldos a favor, teniendo en cuenta que tiene muchas retenciones. Ya no va a necesitar, ya vamos a poder tener nosotros un mayor control. El régimen simple es un régimen efectivo porque usted no va a tener retenciones en la fuente, va a haber igualdad tributaria, va a haber progresividad de tarifas. Si usted tiene más ingresos, paga más. Si tiene menos ingresos, paga menos. Y si no tiene ingresos, no paga. ¿Qué pasa hoy en la renta? ¿Qué pasa hoy en la renta? Si usted no tiene ingresos en un año, tiene que pagar. ¿Por qué? Por comparación patrimonial. En el régimen simple, si usted le fue mal un año, si usted le fue mal un bimestre, usted no tiene que pagar. No tiene que pagar. Y para los municipios también hay suficientes beneficios. Y hay suficientes beneficios por cuanto vamos a tener un intercambio de información permanente. Actualmente los municipios, ningún municipio en Colombia tiene convenios de intercambio de información permanente con la DIAN. Nosotros tenemos que darle la información cuando ellos nos lo pidan y a veces nos demoramos un poco. Hoy ellos van a poder acceder a la información de los inscritos del régimen simple de todo el país casi que en tiempo real. Tendrán sus recursos rápidamente, podrán incrementar el recaudo del ICA por cuenta de un buen manejo de tarifas que no va a afectar al contribuyente. Vamos a hacer fiscalización conjunta, vamos a estarnos hablando. El régimen simple también es un buen negocio para los municipios, pero no ahondo ahí porque no hay ninguno del mundo de municipios. Alrededor del régimen simple, les dije hace un rato, se han creado diferentes mitos. Y uno de los mitos es, tengo un video de eso, pero creo que no me va a funcionar hoy el video. Uno de los mitos es que es un impuesto, que con el régimen simple voy a pagar más impuestos. Resulta que algunos colegas contadores le han dicho a sus clientes que el régimen simple no funciona y que no es bueno. Y cuando uno indaga por qué están diciendo eso, dicen porque es que si usted multiplica ingreso o base gravable por la tarifa, le sale más caro. Señores contadores y señores asistentes, el ejercicio con el régimen simple no es ingreso gravable por tarifa o base gravable por tarifa, porque ahí no para. Usted tiene que ponerle los descuentos de pensiones, de salud, los descuentos que le van a o el flujo de caja que le va a traer el no tener retenciones, los descuentos por pagos por medios electrónicos. Y ahí sí tomar una decisión. Si quieres anota la pregunta, anota las preguntas y al final las hacemos. Es directamente sobre el impuesto. Ingresa el impuesto y empieza a descontar el porcentaje de pensión, Tal cual. el porcentaje de lo de bancarización. Tal cual. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en vivo y en directo para que lo puedan entender mejor. Otro mito que se ha dicho es que en el régimen simple no se necesitan contadores. Mentiras.
Miren, lamentablemente, los principales opositores del régimen simple, y se los digo con todo el cariño, han sido los contadores. Porque piensan, ¿los contadores? No, pues los de todo el país. Algunos contadores, tiene razón, algunos contadores, muchas gracias. Porque piensan algunos contadores que el régimen simple les va a quitar el trabajo. Y eso es mentira. Usted es contador. Me imagino que usted fue a la facultad de contaduría no para diligenciar formularios. A usted lo formaron para asesorar a la empresa, para darle valor agregado. Usted no solamente hace declaraciones. Por el contrario, el régimen simple les va a simplificar el trabajo. Les va a facilitar el trabajo. Usted puede hacer una declaración mucho más rápido y asesorar a su cliente en lo que necesita su cliente, en darle valor agregado. Contadores valiosos como usted lo han entendido, contadores valiosos como ustedes lo han entendido. Y cada vez lo entienden más. Por eso es que yo empecé mi conferencia diciéndoles que ustedes iban a ser embajadores del régimen simple. Porque miren, sin ustedes esto no va a funcionar. Esta es una estrategia muy importante del gobierno nacional, con la que queremos llegar a 500.000 inscritos al terminar el cuatrenio. Pero solos no podemos. Necesitamos que ustedes entiendan el tema, por eso me pongo muy contento cuando veo que la mayoría son contadores. Para que puedan multiplicar con sus clientes, para que le puedan dar valor agregado a sus clientes. Por eso son importantes los contadores. Es mentira que el régimen simple no necesita de contadores. Los necesita. La DIAN los necesita. Otra mentira que se ha dicho es que si usted opta por el régimen simple, no va a tener que pagar el impuesto al patrimonio. Y eso es otra mentira. La ley de financiamiento fue aprobada el 28 de diciembre del 2018. En ese momento dijo, quien sea contribuyente del impuesto sobre la renta a 28 de diciembre del 2018 y el 1 de enero tenga un patrimonio de 5.000 millones de pesos, tiene que pagar el impuesto al patrimonio. Pero resulta que hay algunos que han dicho, no, si usted se mete en el régimen simple, como ya no es contribuyente del impuesto sobre la renta, no tiene que pagar impuesto al patrimonio. Mentira, porque al 28 de diciembre no había nadie que pudiera ser del régimen simple. No había nadie. Otra mentira que se ha dicho es que si soy del régimen simple, no tengo que declarar los activos omitidos. Mentira. Dicen que porque en el régimen simple yo no voy a declarar mi patrimonio, entonces puedo seguir ocultando las cosas que tenía antes. No, señor, es que usted no presentó la declaración, bueno, no ustedes, la persona, no presentó la declaración de renta del 2018, o del 2017, o del 2016, o del 2015, con esos activos. De manera que tiene que declararlos, y aproveche las gabelas que le estamos dando en la DIAN hasta el 25 de septiembre, para normalizarse a muy bajo costo. Otro mito es que en el régimen simple es que ser informal es mejor. Y pueden tener razón. ¿Cuánto paga un informal hoy en día? 0. ¿Cuánto podría llegar a pagar por el régimen simple por bien que le vaya? 1. Sí, no, un ejemplo, 1. Al menos 1 va a tener que pagar algo. ¿Qué es mejor que 0? Nada. Pero eso es mentira. Hoy en día, con el intercambio de información que tenemos todas las entidades, los evasores van a caer, los informales van a caer. Miren, hay un beneficio adicional en el régimen simple que a mí me gusta mucho más. Y es un beneficio que yo digo, no lo tengo en mi presentación, pero es la posibilidad de poder dormir tranquilo. Y poder dormir tranquilo porque usted le va a cumplir al municipio a muy bajo costo, le va a cumplir a la nación a muy bajo costo, va a formalizar a sus empleados a muy bajo costo, de manera que tal vez la UGPP no le va a llegar a quitar el sueño. Esos sí son bravos. O la DIAN no le va a venir a golpear. No es bueno ser informal. Las cifras que yo traía son cifras del Consejo Privado de Competitividad. Y ese Consejo Privado de Competitividad dice que los empresarios informales crecen
2.5 veces menos rápido que sus pares formales. No es un buen negocio estar en la informalidad. Otro mito es que los bancos son muy costosos y que no le prestan a la gente. Con el régimen simple va a haber un beneficio muy importante en temas de bancarización. Va a tener un descuento del 0.5% del ingreso. Los bancos más importantes del país en los próximos días van a lanzar productos exclusivos para los del régimen simple. Van a tener tasas preferenciales para créditos. De manera que el que está en el régimen simple va a poder acceder al crédito a muy bajo costo y va a tener que prescindir del crédito gota a gota, que además de ser costoso puede ser peligroso. Y el último mito que quiere desmitificar el régimen simple es que tener empleados es muy costoso. Y tal vez hasta antes del régimen simple eso era verdad, pero hoy tener empleados formales puede ser mucho más barato de lo que usted se imagina. Y ahora vamos a hacer cuentas. Hasta ahora yo les he hablado de lo que es el régimen simple, de sus beneficios, de las cosas buenas, de que es un buen negocio, pero no les he dicho teóricamente qué es el régimen simple. El régimen simple fue creado por la Ley de Financiamiento 1943 del 2018 y en su artículo 66 sustituyó el monotributo y creó el impuesto unificado. Escúchenme eso. Creó el impuesto unificado. Es una primera expresión. Ese impuesto unificado va a sustituir el impuesto sobre la renta. Ese impuesto unificado es por sí entonces un impuesto nuevo. Quien opte, porque es optativo, quien opte por el régimen simple no va a estar sujeto a las reglas de la renta, porque fue sustituido por el impuesto unificado. Quien opte por el régimen simple no va a tener las obligaciones naturales o las obligaciones inherentes a la calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta. De esa manera, por ejemplo, si usted tiene que presentar información exógena porque es contribuyente del impuesto sobre la renta, entonces usted no tiene que presentarla más. Ojo, no le estoy diciendo que si usted opta por el régimen simple no vuelve a presentar información exógena. Usted puede presentar información exógena porque tal vez usted la está presentando no por su naturaleza de contribuyente del impuesto sobre la renta, sino por otra calidad que puede tener. Y además de eso, en la información exógena que le vamos a pedir en el año 2021, vamos a pedir alguna información para los del régimen simple muy sencilla. Entonces, ese impuesto unificado sustituye el impuesto sobre la renta para quien opte por el régimen simple. Pero el artículo 903 del Estatuto Tributario no solamente dice que se crea un impuesto unificado, sino que dice que ese impuesto unificado se pagará bajo el régimen simple de tributación. Y esa es la segunda parte de la expresión. El régimen simple de tributación, señores, no es un nuevo impuesto. No es un nuevo impuesto. Es un sistema de pago de impuestos por el que se pagarán el impuesto unificado, que es un impuesto nuevo, y otros impuestos que se integran al régimen simple. ¿Qué impuestos se integran al régimen simple? El impuesto unificado, el impuesto de industria y comercio, su complementario de avisos y tableros, la sobretasa bomberil, el IVA, vamos a poner unas precisiones al respecto, la ganancia ocasional y las pensiones por el sistema de crédito tributario, por el descuento. Estos impuestos que se integran al régimen simple no desaparecen, por eso es que la Corte Constitucional dijo que el ICA se mantenía. Las normas por las cuales se determinan esos impuestos y se liquidan esos impuestos no desaparecen.
Un contribuyente que opte por el simple y sea responsable del IVA va a seguir teniendo exactamente las mismas normas de determinación del impuesto. Va a seguir teniendo exactamente las mismas normas de determinación del ICA según lo que establezca el municipio. Si un contribuyente está fuera del simple y no es responsable del Impuesto Nacional al Consumo para alimentos y bebidas, porque por ejemplo vende menos de 3.500 VTs, solo por estar en el simple no se vuelve responsable, porque se mantienen las mismas normas de liquidación y determinación de los impuestos. No desaparecen esos impuestos. Es decir, la ganancia ocasional que se va a liquidar anualmente en el régimen simple se va a seguir liquidando al 10% o al 20% según corresponda, y se pueden tener los descontables y todo lo que se tiene para el momento de liquidar la ganancia ocasional. Y además la ley de financiamiento no solo habló de sustitución e integración, también habló de incorporación. Cuando hablamos de incorporación quiere decir que dentro de la tarifa que está en el régimen simple, esa que va desde el 1.8 hasta el 11.6%, está incluido no solamente el impuesto unificado que sustituyó la renta, sino también el ICA consolidado, que es la expresión con la que se conoce en el régimen simple al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Y además en esa misma tarifa se incorporó el impuesto sobre las ventas para los contribuyentes que realicen actividades del grupo número 1. Ya lo vamos a ver en un ratico. ¿Listo? ¿Qué es el impuesto simple? ¿Qué es el régimen simple? Cuando les preguntan, ustedes simplemente van a decir que el régimen simple es un mecanismo de pago de impuestos que lo que busca es hacer realidad la finalidad de la ley. La finalidad de la ley que dice que se le van a disminuir las cargas formales y sustanciales a los contribuyentes. Impuesto unificado que sustituye renta y que se paga bajo un régimen que se llama el régimen simple, que integra ICA consolidado, IVA para algunos casos, Impuesto Nacional al Consumo para expendio de alimentos y bebidas y ganancia ocasional, y pensiones bajo el sistema de crédito tributario. Cuando un contribuyente opta por el régimen simple tiene que cumplir además dos requisitos. Escúchenme bien, dos requisitos. Primer requisito, tener el mecanismo de firma electrónica, ese que ustedes ya conocen, el que tienen la mayoría de empresas, que no le cuesta nada, que la DIAN le da simplemente a través de la página web y no tiene que venir a una instalación de la DIAN, la que es gratis. Y el segundo requisito es contar con factura electrónica. Y a partir de ahí algunos dijeron, se tiraron el simple, se lo tiraron, ¿cómo van a poner a facturar electrónicamente un chiquitico? ¿Quién se va a meter a eso? ¿Se lo tiraron? Pues tengo que decirle que yo lo que estoy diciendo es que el requisito es contar con factura electrónica, no necesariamente facturar. Y se lo voy a poner con un ejemplo. Pensemos que yo salgo de esta conferencia, por la tarde voy para Palmira y en la carretera voy a almorzar. Y almuerzo en un restaurante que está inscrito en el régimen simple. Y pido un almuerzo de 8.000 pesos. Sería absurdo que le pidiéramos a ese contribuyente que facturara electrónicamente ese almuerzo. O pensemos que no le pido un almuerzo, pensemos que le pido solo una gaseosa. Sería absurdo que le digamos a ese contribuyente que tiene que facturar electrónicamente. Por eso en el decreto reglamentario 1468 del 2019 establecimos que los contribuyentes del régimen simple no solamente, tienen que contar con el requisito de factura electrónica, pero pueden seguir vendiendo a través de los documentos equivalentes como el POS, siempre que cumplan los requisitos. Diferente es que si vamos a un establecimiento y pensemos que acá hay un empresario, o FENALCO, la Cámara de Comercio, o la Universidad Remington, o algún
contribuyente del impuesto sobre la renta dice, les voy a invitar Coca-Cola a todos estos que están acá, o almuerzo para todos estos. Entonces van al mismo establecimiento que está inscrito en el régimen simple y le dice 100 almuerzos. Ese contribuyente le va a pedir factura electrónica. Y le va a pedir factura electrónica por una razón, porque es que sin esa factura electrónica ese contribuyente no podrá descontarse sus costos y sus gastos, porque es contribuyente del impuesto sobre la renta. Y en ese caso el del régimen simple no le va a poder decir, ay, no tengo factura electrónica. Le va a tener que dar la factura electrónica en ese caso. Y hasta ahí el cuento va muy bonito, pero tal vez usted está diciendo, pero oiga hermano, es que eso igual cuesta. Entonces yo tengo que decirle que hay 3 maneras de facturar electrónicamente. La primera es que usted quiera conectarse directamente a la DIAN para facturar electrónicamente, caso en el cual tendrá que comprar el software, el hardware, hacer desarrollos, pruebas, lo que sea, y eso le cuesta. Eso cuesta plata, harta plata. Pero si su empresa es grande, tal vez valga la pena que lo haga de esa manera. Otra forma es facturar electrónicamente a través de los proveedores tecnológicos, que también cobran, pues ese es su trabajo, ¿no? Cobran por factura, le pueden cobrar por paquete, lo que sea. Pero hay una tercera forma de facturar electrónicamente, como nos gusta, gratis. La DIAN dispuso para todos los contribuyentes el mecanismo de facturación electrónica gratuita, al que usted puede acceder desde ya. Está muy fácil, está funcionando ya perfectamente. Lo único que el contribuyente tiene que comprar es la firma digital para poder facturar. ¿Cuánto vale esa firma digital? Ayer me decían que está entre 180.000 pesos y 250.000 pesos al año. Pero les traigo buenas noticias. Para los primeros contribuyentes, creo que son 3.000 que tenemos, del régimen simple, solo para el régimen simple, les estamos regalando la firma digital gratuitamente. Regalando gratuitamente, ¿no? Suena raro. Les estamos dando la firma digital gratuitamente. Se hace muy fácil. Ya está, ayer me mostraron. Entonces simplemente ingresas al módulo gratuito. Hacen las pruebas y todo lo que tengas que hacer. En el momento que te diga su firma digital, ¿dónde está? Ahí te van a dar 2 opciones. La primera opción, conecte la firma que ya tiene. Y la segunda opción, solicite la firma digital. Ahí te van a pedir unos documentos y te la van a dar. Es decir, facturar electrónicamente no le cuesta nada al del régimen simple. Y esto es un tema, señoras y señores, de mercado. Si usted no factura electrónicamente, si el de los almuerzos no factura electrónicamente, ¿qué va a hacer la persona que nos va a invitar a almorzar hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Se va para otro lado? Otra cosa que me pueden decir es, oiga, pero es que la ley dijo que los del régimen simple tenían que facturar electrónicamente hasta el 31 de agosto, ¿cierto? No sé si se dieron cuenta, la semana pasada publicamos un proyecto de resolución. En ese proyecto de resolución, solamente para el régimen simple estamos ampliando ese plazo. Esperamos que esa resolución salga esta semana. Y en ese caso usted tendría hasta el mes de noviembre para poder facturar electrónicamente. No para facturar electrónicamente, para poder tener dispuesto el sistema para facturar electrónicamente si lo requiere, en caso de optar por el régimen simple. ¿Claro? Vamos a ver las tarifas del régimen simple, estas de las que les he hablado, que van desde el 1.8% hasta el 11.6%. Las tarifas están determinadas en 4 grupos empresariales, 4 grupos para que se los aprenda. Primer grupo, tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados o peluquerías. Segundo grupo, las actividades en donde prime el factor material sobre el intelectual. Esto es actividades de comercio al por mayor, de comercio al por menor, ganadería, agroindustria, agricultura, talleres, hoteles. Grupo número 3,
todas las actividades en donde prime el factor intelectual sobre el factor material. Esto es asesorías, profesiones liberales. Y grupo número 4, todas las actividades de expendio de alimentos y bebidas y transporte. Expendio de alimentos y bebidas y transporte. El 4. Si hay alguna actividad empresarial que no cabe en los grupos que le acabo de mencionar, el grupo residual es el 2. Todo lo que no quepa en la 1, la 3 y la 4 se van para el 2. Miren las tarifas. Todas las tarifas, los 4 grupos tienen a su vez 4 rangos. El primer rango va de 0 VTs a 6.000 VTs. El segundo rango de 6.000 VTs a 15.000 VTs. Y el tercer rango de 15.000 a 30.000 y el cuarto de 30.000 a 80.000 VTs. Primer rango para tiendas pequeñas, 2%, último rango, 11.6%. El decreto reglamentario estableció que una tienda pequeña sería el establecimiento en donde se comercializan bienes para el consumo, bienes, alimentos, bebidas, establecimientos en donde se comercializan alimentos, bebidas o tabaco para el consumo final, ya sea en el establecimiento de comercio o fuera de él, siempre que el contribuyente no sea responsable del impuesto nacional al consumo. Es decir, en el grupo número 1 están las tiendas del barrio, allá donde venden nada del desayuno, lo de las 11, esa es la tienda que va para el grupo número 1. En esta tienda tenemos una promoción en las tarifas. Y es, pague 1, lleve 5. Pague un impuesto, salga de 5 impuestos. ¿Qué impuestos? El que era renta, el ICA consolidado, que son 3, y escuchen esto, el IVA. Los contribuyentes de este grupo, si bien son responsables del IVA, no tienen que pagarlo, no tienen que liquidarlo, no tienen que cobrarlo. Es decir, es algo así como un régimen simplificado, que ya no existe, pero hasta 80.000 VTs. Poderoso, ¿no? Quiero que me ayuden con su calculadora, saquen una calculadora. ¿A cómo está la VT? ¿A cómo? 34.270. Ayúdenme a multiplicar 34.270 por 6.000. ¿Cuánto da? Ayúdame a dividir esos 205 millones en 365 días. 365. ¿Cuánto? 563.000 pesos. Quiero que piensen qué tienda pequeña o qué negocio en Tuluá vende más de 560.000 pesos al día, abriendo del 1 de enero al 31 de diciembre sin cerrar. Muy pocos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de contribuyentes del régimen simple van a estar en el 2% de la tarifa. En el 2%. Algunas personas cuando estoy en estas conferencias hacen caras largas porque dicen, Julio, pero es que es el ingreso bruto. Les falta decirme no sea bruto, porque sigue siendo alto. Pero insisto, el ejercicio del régimen simple no es ingreso por tarifa, no es. Faltan los descuentos. Faltan los descuentos. En el grupo número 2 tenemos promoción buena, no tan buena como el grupo número 1, pero sigue la promoción y es pague 1, lleve 4. Con tarifas que van desde el 1.8% hasta el 5.4%, usted sale de hasta 4 impuestos. Esto es lo que era renta, avisos y tableros, industria y comercio y sobretasa bomberil. Aquí en este grupo están los electricistas, los albañiles, la construcción, actividades de telecomunicaciones, industriales. Grupo número 3, estos son los profesionales, los asesores. Pague 1, lleve 4, que van desde el 4.9% hasta el 8.5% del ingreso.
Y el grupo número 4, que es expendio de alimentos y bebidas, también es pague 1, lleve 4, y pagarían desde el 3.4% hasta el 7% según el ingreso. Si el ingreso es 0, van a pagar 0. Las tarifas tienen 4 características. Primera, el impuesto simple o el régimen simple es de declaración anual. Sin embargo, para facilitarle la vida a los contribuyentes y que no se gastaran la plata en todo el año, puede pasar porque hay necesidades que cubrir, se dijo la ley que usted tenía que presentar anticipos bimestrales del impuesto. Esos anticipos bimestrales usted los tiene que presentar sí o sí, así no tenga ingresos. Si no tiene ingresos, pues le va a dar 0. Número 1. Número 2, no se admiten pagos parciales. Y número 3, se van a tener que presentar necesariamente de forma electrónica. Si usted realiza actividades de diferentes grupos empresariales, usted va a pagar la tarifa más alta, atendiendo a la actividad individualmente considerada. Y les voy a poner un ejemplo. Yo soy abogado. ¿Qué grupo soy? 3. Digamos que por mi profesión de abogado tuve 6.000 VTs de ingresos. Pero además no solo soy abogado, sino que también tengo una tienda. Grupo número 1. Y digamos que por la tienda tuve 3.000 VTs de ingresos, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos fueron mis ingresos totales? 9.000 VTs. ¿Cuánto paga en el grupo número 1 9.000 VTs? 2.8. Y en el grupo número 3, 5.3. Es decir, ¿tendría que liquidar los 9.000 VTs por 5.3%? No, así no es el ejercicio. Es individualmente considerado. ¿Cuántos VTs tuve como abogado? O sea, 4.9%. Y como tienda 3.000, es decir, 2%. ¿Cuál es la tarifa más alta? 4.9%. Los 9.000 VTs los voy a liquidar por el 4.9%. Nos está dando en la cabeza. Esto es una interpretación que hicimos atendiendo al principio pro contribuyente. Al 4.9, la más alta. En el ingreso bruto, ya les mencioné, no se tienen en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ni los ingresos por ganancia ocasional. Los ingresos por ganancia ocasional, señoras y señores, se van a liquidar, se va a pagar el impuesto anualmente a través de la declaración del simple, al porcentaje que le corresponda. Y finalmente, si son ingresos que provienen de la actividad de expendio de alimentos y bebidas, es decir, la que son responsables del Impuesto Nacional al Consumo, se le va a sumar el 8% a la tarifa. Y es allí donde dijeron algunas personas, ¿sí ve? Ahí está la trampa. 8 más 7, ¿cuánto es? 15. Me van a cobrar 15%. Pero eso es mentira. Porque el Impuesto Nacional al Consumo no lo paga el contribuyente. ¿Quién lo paga? Lo paga el comensal cuando va a cenar, o el hombre que se va a tomar, o la señora que se va a tomar unos tragos a un bar. Eso pasa. ...16 de septiembre... Tiene 6 días, no le diga que no le avisamos. Si usted opta este año por el régimen simple, no va a tener que seguir pagando su impuesto de industria y comercio en cada uno de los municipios. Lo va a pagar este año. Y el otro año, cuando venga a declarar el régimen simple, nosotros le vamos a entregar un descuento que corresponde a lo que usted ya pagó por el impuesto de industria y comercio. Por eso, señoras y señores, la declaración del régimen simple para el año entrante respecto del año 2019 va a ser más o menos en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque usted va a tener que ir a hacer las declaraciones
de sus impuestos municipales del año 2019, que lo hacen el año 2020, para poder traerse el descuento correspondiente. ¿Listo? Los municipios tienen que entregarnos a nosotros, por favor díganle a los alcaldes y a los secretarios de Hacienda que tienen que entregarnos la tarifa consolidada antes del 31 de diciembre de este año. Y esto es un trabajo de ellos, no es del próximo gobierno. En alguna de estas conferencias nos dicen, pues invite a los candidatos para que le hagan eso. No, es que eso no es de ellos, eso es del actual gobierno. El actual consejo tiene que adoptar las tarifas. Estos videos tengo, pero no me están funcionando, vamos a ver. No me funcionan. Tengo ejemplos del ahorro que se tiene en el régimen simple. Pero ahorita lo vamos a hacer manualmente y lo miramos mejor. ¿Cómo inscribirse en el régimen simple? Bueno, perdón. Hay algo importante. ¿Quiénes pueden optar por el régimen simple y quiénes no pueden optar por el régimen simple? Pueden optar por el régimen simple las personas naturales que desarrollen empresa. Las personas naturales que desarrollen empresa pueden optar por el régimen simple siempre que desarrollen empresa o sean una profesión liberal. El concepto de profesional liberal es un concepto contrario al concepto de comerciante. Un profesional liberal no es comerciante y por tanto no tiene que inscribirse en la Cámara de Comercio. Por tanto, el concepto de empresa no le cabe muy bien a un profesional liberal. A partir de ahí, nosotros establecimos en el decreto reglamentario que se entiende que una persona natural desarrolla empresa cuando cumple los dos siguientes requisitos. Número uno, desarrolla su actividad en ejercicio del derecho constitucionalmente consagrado denominado libertad de empresa e iniciativa privada. Es decir, sale al mercado a ofrecer productos, a luchar en el mercado, a ganarse el mercado, a hacer publicidad, a muchas otras cosas. Y número dos, realiza su actividad bajo criterios empresariales. Y de acuerdo con el decreto reglamentario se entiende que una actividad se realiza con criterios empresariales cuando en el desarrollo de la misma no se configuran los elementos propios de un contrato realidad laboral o una relación legal y reglamentaria. Y les voy a poner ejemplo para los dos puntos. Primer punto. Realiza la actividad en desarrollo de la iniciativa privada y la libertad de empresa. ¿Un notario puede ser parte del régimen simple? ¿Sí o no? No, porque el notario, y él mismo lo ha dicho, ellos mismos lo han dicho, los notarios no salen al mercado, ellos no desarrollan su actividad bajo el principio constitucional de la libertad de empresa porque ellos no están desarrollando una empresa, ellos no salen a ofrecer un servicio, no salen a luchar con el mercado, ellos están prestando un servicio que les fue delegado. 2. Desarrollar la actividad bajo un criterio empresarial. Si a mí me contrata una entidad pública o privada de Tuluá y yo voy de 8 a 5, utilizo el computador de esa empresa, la impresora, la secretaria, el tinto, el baño, el papel, ¿yo estoy desarrollando mi actividad bajo una estructura empresarial? No, porque ahí probablemente se están configurando los elementos propios de una relación laboral. Entendemos, y así lo dice el decreto, que se infiere que se está desarrollando la actividad bajo una estructura empresarial cuando yo he sacado plata de mi bolsillo para producir riqueza o para producir mi ingreso. Es decir, si yo soy un médico, tengo un consultorio que tengo arrendado o he comprado para atender a mis pacientes. Si soy abogado, le pago una secretaria.
o a un mensajero honorarios, o le pago salarios. Si soy un odontólogo, compro los insumos para atender a mis pacientes. No tengo que tener una oficina para que eso ocurra, puedo despachar desde mi casa, utilizar mi computador y mi carro para ir a atender a todos mis clientes por fuera, pero estoy utilizando mis propios recursos para producir mi ingreso. Eso es desarrollar una actividad bajo criterios empresariales. Pueden optar por el régimen simple, entonces las personas naturales que desarrollen empresa, como les expliqué, y las personas jurídicas de naturaleza societaria. ¿Una entidad sin ánimo de lucro es de naturaleza societaria? No, y por lo tanto no puede optar por el régimen simple. Solamente una sociedad por acciones simplificada, una sociedad limitada, una sociedad anónima pueden optar por el régimen simple. Estas personas naturales o jurídicas pueden optar por el régimen simple cuando además de esos requisitos hubieran tenido ingresos en el año inmediatamente anterior equivalentes a 80.000 VTs. ¿Cuántos son 80.000 VTs? Son aproximadamente en el año 2019 2.750 millones de pesos. Muy probablemente en este recinto no hay alguien que haya superado, o si lo hay son contados con los dedos de la mano, que haya superado ingresos de ese tamaño. ¿Qué quiere decir con eso? Que el régimen simple es para todos. Que el régimen simple es muy amplio. Y acá quiero desvirtuar otro mito, y es que el régimen simple va a ser un fracaso. Y eso es mentira. Y es mentira porque es que el régimen simple lo están comparando con el monotributo. Y el monotributo fue una muy buena iniciativa, pero que lastimosamente fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Porque solamente tuvimos inscritos a 100 personas en los 3 o 4 años que duró vigente. ¿Saben cuántas personas pudieron hacer la declaración? 11 personas. ¿Saben cuánto recaudó la DIAN por cuenta del monotributo? 6.600.000 pesos. El régimen simple no es comparable, no tiene nada que ver con el monotributo y además no va a ser un fracaso, y le voy a decir por qué. Nosotros lanzamos en Bogotá el 20 de mayo el régimen simple. ¿Saben cuántos inscritos hay del 20 de mayo a fecha ayer, a corte de ayer? Denme una cifra. 6.950 inscritos. Casi 7.000 inscritos. ¿Saben cuántos hay en Tuluá? Denme una cifra, de esos 7.000, ¿cuántos hay en Tuluá? ¿Cuántos? 500, ¿cuántos dijeron? ¿Cuántos? 1.700. 35. Tuluá tiene 35 inscritos y es por eso que ustedes son embajadores. Miren, esto no es una charla multinivel, pero les voy a poner una meta a los contadores. Cada uno de ustedes tiene 3 clientes. Ustedes mismos se pueden meter al régimen simple, les funciona muy bien. De manera que cada uno va a meter entre 3 y 5 clientes. Somos más o menos 80 contadores acá. Vamos a tener 500 inscritos en el régimen simple al 16 de septiembre, que se nos vence el plazo para este año. ¿Aceptan el reto? ¿Sí? ¿Sí? Pues claro que los tienen. Ustedes tienen más de 4 clientes a los que les funciona el simple. Pero también la ley determinó quién no podía optar por el régimen simple, quién no puede optar por el régimen simple. Y básicamente no pueden optar por el régimen simple aquellas personas que desarrollen una actividad que ya por naturaleza es formal. O sea, no tenemos que darle el salvavidas. Ahora, en el régimen simple también se pueden meter formales y van a tener reducciones en impuestos. Pero por eso no se pueden meter al régimen simple las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. No se pueden meter al régimen simple las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. No se pueden meter al régimen simple las personas que configuren los elementos propios de un contrato de realidad o una relación legal y reglamentaria. Esto no es para asalariados, no es para mí, que soy empleado público, no es para usted, que es empleado de una empresa.
No pueden optar por el régimen simple las sociedades cuyos socios o administradores tengan una relación laboral con un tercero contratante. Es decir, se los pongo con un ejemplo. La sociedad Julio Lamprea SAS tiene un accionista persona natural que se llama Julio Lamprea. Si Julio Lamprea, como es natural, es empleado de Julio Lamprea SAS, ¿Julio Lamprea SAS puede optar por el régimen simple? Sí. ¿Cuándo no podría, Julio Lamprea SAS puede optar por el régimen simple? Sí. ¿Julio Lamprea persona natural puede optar por el régimen simple? No, porque es empleado. ¿Cuándo no podría optar Julio Lamprea SAS? Cuando Julio Lamprea persona natural sea contratado por un tercero laboralmente y ese tercero le dé ingresos a la sociedad. Les pongo un ejemplo. Existe una sociedad cualquiera que tiene 85.000 VTs de ingresos y le parece muy bueno el régimen simple. Entonces podrían decir fácil, no, venga, yo le doy un contrato laboral a su gerente o a su accionista y de los 85.000 VTs que tiene yo le voy a dar 15.000 VTs de su ingreso, pero por vía de un contrato laboral. Es decir, pitufean el ingreso. De esa manera, bajo esa figura, la empresa tendría 75.000 o 70.000 VTs de ingresos y podría entrar al régimen simple. Pero resulta que en la realidad 15.000 los está recibiendo por otro lado. Esa empresa no puede pertenecer al régimen simple. No pueden pertenecer al régimen simple las filiales subsidiarias, no es para grupos empresariales. No pueden pertenecer al régimen simple las sociedades que sean accionistas de otra sociedad. No importa que solo tengan una acción, no pueden pertenecer al régimen simple. No pueden pertenecer al régimen simple las entidades financieras, ni tampoco pueden pertenecer al régimen simple las sociedades que hayan sido producto de una escisión, división o segregación en los últimos 5 años. Les pongo otro ejemplo. La misma sociedad con 85.000 VTs de ingresos, que dice, me divido y hago 2 de 40, no puede pertenecer al régimen simple, no lo vamos a admitir. ¿Y es accionista de otra sociedad? Si la sociedad es accionista de otra sociedad, no puede optar por el régimen simple la primera sociedad. No, la primera sociedad. La segunda podría estar, sí, la segunda podría estar, solo que los 80.000 VT se van a calcular de una forma diferente porque tiene que tener en cuenta los ingresos de los accionistas. Pero la segunda puede estar, la primera no. Una sociedad que tiene acciones en Ecopetrol no puede estar en el régimen simple. Tiene que vender su acción de Ecopetrol si quisiera. Una persona natural que tiene una acción en Ecopetrol puede optar por el régimen simple. Sí, porque la restricción es solo para personas jurídicas. Y finalmente no pueden optar por el régimen simple las personas naturales o jurídicas que desarrollen cualquiera de estas actividades. Actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos. Es decir, una inmobiliaria no debería estar en el régimen simple en principio. No pueden optar por el régimen simple aquellos contribuyentes que tengan ingresos pasivos que superen el 20% del total de sus ingresos brutos. No pueden optar por el régimen simple quien haga factoring, quien comercialice combustible, quien quien importe combustible, quien genere, transmita, distribuya, comercialice energía eléctrica, quien comercialice o fabrique automóviles, quien produzca o comercialice armas de fuego. Son formales normalmente. Esto es todo. Es decir, yo le puedo asegurar que más del 90% de los contribuyentes les puede servir el régimen simple o pueden optar por él.